Bueno, ya estamos en vivo. Shalom, bendiciones, amada familia. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este programa que lo llamamos Los Debería. Los Debería. ¿Por qué los debería? Porque estudiamos la Torá y escudriñamos a través de las Escrituras cómo el Padre nos guía y nos enseña para estudiar su bendita y preciosa Torá. Así que damos las bienvenidas a cada uno de los hermanos aquí presentes, pastores, hermanos. Damos la bienvenida al pastor Alejandro Samaniego, que hoy nos va a traer una enseñanza. Hoy hablábamos los dos por teléfono y bueno, va a traer una enseñanza casi como la continuación de lo que había dado yo sobre las 10 vírgenes, pero creo que esta enseñanza va con una profundidad y un sentido espiritual para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que es en nuestra vida espiritual. Así que damos la bienvenida al pastor Alejandro que va a traer esta enseñanza. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, la hermana Elsa de Orán, la familia Vera Monteagudo de Buenos Aires, el pastor José Petroski de Misiones, de MC Shalom Misiones, a la hermana Débora y Carlos de Buenos Aires, y bueno, a cada uno de los hermanos que están aquí presentes en esta noche, y damos la bienvenida también a los hermanos de YouTube. Los animamos, los alentamos a que puedan compartir esta transmisión en sus redes sociales, con su familia, para que puedan llegar a más familia, a más personas, el mensaje del Evangelio completo de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Bueno, familia, vamos a orar y ya entregamos en manos de nuestro amado pastor Alejandro Samaniego. Amén, Baruch Hashem. Amado Padre Celestial y Glorioso, Rey Eterno, Padre, te damos gracias. Gracias porque una vez más, Padre, nos permites escudriñar tu palabra, escudriñar las escrituras, Padre, y agradecemos, Padre, agradecemos tu bondades y tu justicia, Padre, porque se renuevan cada día sobre nuestras vidas, mi Rey. Yo te pido, Padre, que tú estés usando poderosamente la vida de nuestro amado pastor Alejandro Samaniego para que pueda impartir esa palabra que tú tienes preparado para nuestras vidas, mi Rey. Yo te pido en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, la roca eterna de nuestra salvación. Amén y amén. Bueno, amado pastor Alejandro Samaniego, entregamos la transmisión en sus manos. Adelante, pastor. Salud, salud, amado pastor Aarón. Gracias por ese recibimiento. Bueno, saludamos a los hermanos que ya están conectados ahí en esta plataforma de Zoom y bueno, los que también ya seguramente estarán conectados por YouTube. Que el Eterno le bendiga grande y poderosamente. Voy a alzar un poquito más el volumen porque por las dudas, ahí está. Así que bueno, familia, hoy Este, el Eterno me venía hablando un poquito referente a justamente lo que es nuestra parashá semanal, ¿no? Esta parashá que hoy estamos estudiando se llama Pesabé, significa ordenarás o mandarás, es la parashá número 20. Y, y mientras iba leyendo el primer versículo del capítulo, la primera aliyá, ¿no? Capítulo 27, versos 20, cuando leía eso, el Eterno me marcaba una escritura que ahora lo voy a llevar para allá, pero le voy a leer lo que dice acá en Éxodo 27, 20. Dice, y tú mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para encender lámparas regularmente. Eh, También en otra versión dice, para alumbrar, dice, alumbrar, para encender lámparas eh, perpetuamente o continuamente, ¿no? Continuamente. Eh, Acá dice que este aceite era para alumbrar el Mishkan y para eso debía ser un aceite puro, limpio y sin contaminación. Lo que nos enseña nos enseña un principio espiritual muy importante, que si nosotros queremos estar continuamente en las casas de nuestro Padre, de nuestro abacados, debemos permanecer
limpio, puro y sin contaminación. El Salmo 24, 3, 5 dice, subir? ¿Quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede quedarse en su lugar sagrado? El que tiene corazón, el que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este alcanzará bendición de parte de Yahweh. Justicia, justicia de Elohim, libertador. Eh, Aquí está hablando del aceite que alimenta la menorá. Debemos retomar la información que en esta parasha nos brinda entonces con respecto a de que para que la luz pueda permanecer en esa lámpara se necesitaba un aceite puro, un aceite no profanado. Y esto el Padre me llevaba a Mateo 25. Y ahora le voy a invitar que vayamos a Mateo 25, capítulo 25, del 1 al 13. Y acá vamos a identificarnos nosotros vamos a identificarnos un poquito con esta parábola, ¿no? Habla de la parábola de las 10 vírgenes. Dice el 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mas la prudente tomaron aceite, que decía, ¿no? En la frase que el aceite, ¿cómo tenía que ser? Aceite puro. Aceite, como decía, no profanado, aceite no contaminado, aceite limpio. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, y ahora vamos a ver un poquito lo que significan las lámparas. Dice, no tomaron consigo aceite, mas la prudente tomaron aceite en su vasija, juntamente dice con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas la prudente respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra del Eterno, Baruch Hashem. Bueno, yo mientras leía lo que decía en la parashá, ¿no? Eso 27:20, veía algunos puntos importantes y lo anoté acá, y son seis puntos las que nos hablan. El primer punto habla, dice, perdón, son 3, 2, 4, 5 puntos, la que yo encontré en lo que era para allá en eso 27:20. El primer punto es que tenía que ser aceite puro, entonces no profanado. Tenía que estar machacada
O sea que probado, procesado. Y esto podríamos decir para nuestro tiempo, ¿no? Tribulación, pruebas que muchas veces uno pasa, ¿no? Pero a veces es necesario que salga ese aceite puro, lo más, lo más, eh, lo más de adentro de nosotros, ¿no? Muchas veces tenemos que ser bien probados. Y ese proceso muchas veces va a ser muy doloroso. Porque imagínense que cuando estos aceites eran puestos en esos lugares para ser machacados, eran a golpes. Hoy día se hace capaz con una máquina, es en un segundo, ¿no? Ya se hace todo el proceso que se tiene que hacer. Pero a veces los procesos que uno pasa en la vida es lento y se hace largo, pero es necesario. Tiene que pasar por ese proceso de machacado para que pueda salir algo hermoso. Por eso la escritura dice que nosotros somos barro en la mano del alfarero. ¿Y el alfarero qué hace con el barro? Primero la masa, pone encima de una rueda, lo gira y ahí lo va moldeando, lo va procesando, le va sacando lo que no sirve, lo que resta, lo que, no, lo que las escorias que quedan, ¿no? Dentro de algo que él está formando. Bien. También el tercer punto encontré, dice que el aceite era para alumbrar. La palabra alumbrar deriva de que la palabra alumbrar es vida, es luz y también farol. Algo que alumbra es algo que tiene vida. Una luz, muchas veces miramos las lámparas y decimos, no, pero es una lámpara que está alumbrando con electricidad. Sí, pero es la que da vida al lugar, al espacio. Después dice que tenía que arder, tenía que pasar por el fuego, tiene que ser probado. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado muchas veces en esos tiempos de prueba, de lucha, de tribulación? Hemos pasado por un proceso por donde somos probados, de donde parece que algo nos quema, algo nos arde dentro de nosotros. Y eso es porque es el Padre muchas veces que Él permite que ese proceso que estamos pasando verdaderamente sea para el bien de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Él está queriendo es llevarnos a la obediencia, a la dependencia total de Él. Lámparas. Las lámparas son vasijas que sirven para alumbrar. Yeshua dice que nosotros tenemos que encender la lámpara y esa lámpara tenía que ser puesta no debajo del almud, sino que tiene que ser puesta en un lugar alto para que pueda alumbrar donde haya oscuridad. Y nosotros somos esas lámparas. Ahora, ¿cómo esa lámpara va a alumbrar? Ahora vamos a ir entendiendo un poquito. Pasando ya a Mateo 25, de 1 al 13, lo que habíamos leído, ahí también encontramos 5 puntos con mucha similitud a lo que nos habla acá en esta parasha de Éxodo 27, 20. El primer punto es que prudentes, insensato, lámparas, luz, aceite. No es raro, ¿no? Que es como que se repite otra vez justamente lo que en la parashá estamos estudiando esta semana. Entonces, vamos a buscar un poco algunas escrituras que nos va a avalar un poquito todo esto, ¿no? La palabra prudente habla de las personas que son sabios de corazón.
Y esto lo podemos encontrar, vamos a recorrer un poquito la escritura. Esto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios 16:23. 16:23, Proverbios 16:23. Y dice así: el corazón del hombre sabio enseña a su boca, y a sus labios añaden conocimiento. El Proverbio 1:7, Proverbio 1:7, ahora les digo, Proverbio 1:7 dice, vayan anotando, amados, después para que ustedes lo puedan corroborar, o cualquier duda, cualquier cosa, después podamos compartir. Proverbio 1:7 dice, el temor a Yuhei es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todos los que la practican, y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y esto nos habla de la virgen que eran imprudentes. El Proverbio 10:8, Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón, prudente, el sabio de corazón, recibirá los mandamientos, pero el que no ha vigilado sus labios será derribado en su perversión. Tremendo, ¿no? El Salmo 17, lo estoy haciendo por el celular porque me es más práctico, más rápido. Salmo 19:7 dice, la Torá de Yahweh es perfecta, convierte almas. El testimonio de Yahweh es fiel, instruye a niños amamantando. Baruch Hashem. Mateo 7:26. Ahora vamos a ir al Briharashá. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, imprudentes, será como un hombre estúpido que edifica su casa sobre la arena. Tremendo. El segundo punto era insensato. Entonces, acá tenemos una definición de la palabra insensato. Pero cualquier persona, cualquiera que oye y dice esta palabra mía y no la pone por obra, será como un hombre insensato, dice, ¿no? En otra versión, que edificó su casa sobre la arena. Oh. El tercer punto hablábamos de lámpara. Vamos a volver a Proverbio 6:23. Calculo que saben lo que dice Proverbio 6:23, ¿no? ¿Alguien sabe lo que dice Proverbio 6:23? Calculo que sí, ¿no? Es el más común, el que tenemos que manejar nosotros como israelitas. Dice, porque la mibá es lámpara, la Torá es luz y las represiones que enseñan son camino de vida. Ellos te guardan de la mujer perversa y de la calumnia de una lengua extraña. Entonces, los que guardan las misbot, los que guardan las fiestas, los que guardan los mandamientos del Eterno, estas son las personas que van a vivir en la luz. ¿Qué es la luz? La Torá. ¿Por qué? Porque es la que trae las reprensiones, las correcciones, las instrucciones a nuestras vidas. Nos enseña para que podamos tener una vida con estilo, una vida siempre correcta, una vida siempre recta ante la presencia de nuestro abacado, ¿no? El punto número 5, el aceite. Vamos a ir
Levítico 24 o Éxodo 27:20, que es donde lo habíamos leído justamente. El Levítico, Éxodo 27, que habla nuestro para allá. Dice, ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Eh, Acá es interesante, que quiero volver un poquito al capítulo 24, 24:4 creo que era. Levítico 24:4. Dice, él siempre mantendrá en orden las lámparas sobre la menorá, pura delante de Yuhei Bajé. Las lámparas, las lámparas representan los mandamientos. La lámpara es la que nos va a traer el entendimiento de las fiestas, la comprensión. Es la comprensión de la palabra de Elohim. ¿Qué es lo que va a traer cuando nosotros empezamos a guardar los mandamientos correctamente a nuestras vidas? Va a traer frutos. Y estos frutos es la comprensión de las palabras de Elohim. Y esto se demuestra en la obediencia de cumplirla, ponerla por obra. Es el resultado de las acciones, porque yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, puedo tener mucho entendimiento, puedo tener revelación, pero si yo no la pongo por práctica, entonces no puede haber un resultado en mis acciones. Yo necesito ser obediente, o sea, hacedor de la palabra para que esto pueda traer acción, es decir, cambio en mi vida. Es decir, me va a llevar a la obediencia, a guardar, a ser celoso de los mandamientos, principalmente de guardar Shabbat como tiene que ser, de guardar Rosh, de guardar las fiestas, los misbos, los estatutos, las leyes. Eso es lo que va a traer para nosotros, para nuestra vida. Una obediencia completa, exactamente, una obediencia completa. No hay una obediencia a media. ¿Y qué es lo que pasa, mis amados? Muchas veces nosotros nos encontramos como estas 5 vírgenes insensatas, imprudentes, que al tener el conocimiento, y hoy día lo podemos ver claramente, por ejemplo, en todas estas olas de enseñanza que está entrando, que aún a nosotros mismos, a lo que hemos sido escogidos, vamos a ser un poco, vamos a ser un poco, nos va a hacer un poco tropezar, ¿no? En esa desobediencia. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar que esto ya no es así, esto ya no es allá, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, familia. Estando nosotros hoy día en esta obediencia de guardar los mandamientos, en esta para allá que esta semana vamos a estar estudiando principalmente, que podamos meditar en las profundidades de esta palabra, en lo que representa para nosotros, para nuestra vida. Mateo 12:33, Mateo 12:33 dice, si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo, porque el árbol se conoce por su fruto. El árbol, ese árbol somos nosotros. El fruto es la calidad de vida que mostramos. No es solo la buena comprensión de la palabra del Eterno, sino que más bien es la
aplicación correcta, como decía el pastor Aarón ahí en el mensaje, la aplicación completa, la obediencia completa. Eso es lo que va a traer en nuestras vidas esto. Dice, dice que el Eterno entonces dice que nosotros somos ese buen árbol que tenemos que dar buenos frutos. Y los buenos frutos los vamos a tener a partir de la obediencia, a partir de ponerle a nuestro Padre Eterno en ese primer mandamiento donde dice, y amarás a Yukei con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento es único. Ahí hay un ejat, como venimos estudiando de Yeshua, Adonai, Adonai, ejat. Hay una ejat ahí. Amarás al Eterno tu Elohim con toda tu fuerza, con toda tu mente, por todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Otro dice con todos tus bienes, con todo lo que tengas. En medio de tu prueba, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones, en medio de de las tribulaciones, en medio de lo que esté pasando, el Eterno nos anima y nos invita a que seamos esa novia prudente, esa novia que no claudica, esa novia que persevera. Raúl nos invita y dice, el que persevera hasta el final, este será salvo. Entonces es un tiempo, familia, donde nosotros tenemos que luchar, porque para que pueda salir de nosotros algo bueno, para que nosotros podamos ser verdaderamente luz, para que podamos tener la unción, para que podamos tener el aceite suficiente para cuando venga el novio, tenemos que perseverar. No tiene que haber excusa. No tiene que haber como se dice muchas veces, que nos viene ese ánimo de claudicar, de decir, ya no quiero saber más nada, voy a tirar la toalla, no porque no sirvo, no porque no tengo otra compañía, no porque no me apoyan, no porque estoy solo, no porque no me encuentro fortalecido. Hay tantas cosas, tantas luchas que tenemos que pasar, pero es necesario porque para que salga un buen aceite, para que pueda alumbrar, tenemos que ser pulidos. Tenemos que pasar por un proceso. Tiene que venir a nuestras vidas esas aflicciones. Yo quiero ser una lámpara, quiero ser obediente a los mandamientos, cumplirla. ¿Por qué? Es interesante porque después del punto, en el siguiente punto, en Mateo 25, habla de que a estas mujeres imprudentes se le envía a comprar. ¿Qué se le envía a comprar? El aceite. Dice, ¿por qué fueron enviadas a comprar? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que ellos no tenían? Aceite para poder alumbrar la lámpara. En ellas estaba el anhelo. Estaba el anhelo de guardar los mandamientos. Es decir, los guardan, pero son insensatas, descuidan su santidad, descuidan el Shabbat, descuidan las mismos de los mandamientos. No asistimos a las fiestas del Eterno. Muchas veces ponemos excusas. ¿Por qué? Porque vivo tribulado, porque tengo esto, porque me pasa aquello. Es entendible. Pero en mi casa yo tengo un altar. En mi casa tengo mi mesa de Shabbat. En mi casa yo puedo preparar mi seder y hacer ahí las fiestas. En mi casa yo tengo mi sacerdote. En mi casa yo tengo mi familia que está sentado en obediencia, guardando Torah, guardando mandamientos, guardando mis votos. No necesito
demasiado ir a una quejiló para poder guardar los mandamientos. En mi casa lo puedo hacer. Para pesa, preparo mi hogar, hago lo que me dice el mandamiento, saco todas las levaduras que tengo que sacar, limpio todo, dejo impecable. Me preparo un mes antes para poder llegar santificado, apartado, puro, para que esta lámpara pueda alumbrar en mi hogar, para que pueda tener la unción, el aceite que necesito. Esas excusas son del enemigo. El enemigo trabaja, él mezquina, como dice, como dice la escritura, maquina, pone maquinaciones en nuestra mente. Ponen palabras en nuestros oídos que nosotros las escuchamos a él. Y no escuchamos la palabra del Eterno, por ejemplo, cuando te dice en Josué 1, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, levántate, anímate. ¿Por qué? Porque nosotros somos prudentes, somos esas novias prudentes que se prepara, que tiene el aceite, que están en obediencia, que están pasando un proceso, están luchando en contra de adversidades, pero está firme, esperando la gloriosa venida de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Escuchen lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Él no dice gozoso, feliz, contento, yo soy hermano de ustedes, Mesías. No, soy hermano de ustedes, copartícipe de vuestra tribulación. Él es parte de la tribulación que nosotros estamos pasando. Dice, en el reino, en el reino, dice, y en la paciencia de Yeshua. ¿Dónde estaba él? Estaba en la isla de Pasmo, por causa de la palabra de Yuhei. Pero ¿qué es lo que dice? Yo estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Yuhei. La palabra, testimonio. No niego yo los mandamientos, me esfuerzo, predico, me levanto, me esfuerzo. Voy en adelante, no paro. Estoy acá en la isla de Pasmo, solo. ¿Cuál es tu isla de Pasmo en esta noche? ¿Dónde está tu desierto? ¿En qué desierto está caminando? ¿Soy prudente o soy la imprudente? Testimonio de Elohim y de nuestro Adón Yeshua, dice. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el problema de las vírgenes imprudentes? No perseveraban, no tenían lo suficiente. Ella tenía un problema, no guardaban los testimonios, los mandamientos, no eran persistentes. Ay, hermano, pastor, o este fin de semana no, porque esto, porque aquello, porque mi perro, porque mi gato, porque persistente, perseverante. Amado, este fin de semana no nos vamos a reunir, vamos a conectarnos por Zoom. Yo primero, antes que abra el canal, ya estoy ahí firme. Pastor, mañana vamos a estar firmes en el tiempo de oración, de intercesión. Mañana va a haber varones de Torá. Ah, amado, ahí estoy. Quiero instruirme, quiero conocer, quiero perseverar en la enseñanza, en el conocimiento, en el testimonio de guardar la palabra. Proverbio 23. Le voy a compartir Proverbio 23, dice 23, 22. Proverbio 23, 22 dice, escucha a tu padre
¿Quién es tu padre? Yuhei Bajei, quien te dio la vida. Y no desprecie a tu madre porque ya está vieja. Compra la verdad. ¿Qué verdad? La Torá. No las vendas, no la desprecies. También la sabiduría, la disciplina y el discernimiento. El padre de una persona justa está lleno de gozo en medio de la prueba, la tribulación o lo que sea. Sí, aquel que su hijo es sabio regocijará su alma. Es un tiempo, mis hermanos, en donde tenemos que perseverar para poder lograr lo que anhelamos, ¿no? De llegar a estar en esa boda del Cordero, de poder llegar a estar ante nuestro abacados, nuestro amado Yeshua, que va a venir a buscar a su novia, va a venir a buscar a esa novia pura, con la vestimenta blanca, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Acá eran 10 vírgenes, 10 vírgenes. ¿Por qué solamente 10? Porque ya sabemos que representa a las 10 tribus, a las 10 tribus perdidas, ¿no? Nosotros estamos ahí. Nosotros somos esas 10 tribus. Somos, uno de nosotros es de cualquiera de esas 10 tribus perdidas. Es decir, no somos de las 10 tribus perdidas, nosotros somos, como dice la escritura, que hemos sido injertados, somos ese olivo silvestre, que hemos sido injertados en el olivo original, Israel, a través de nuestra fe, por medio de nuestra don Yeshua. Y ahora somos parte de esa promesa, de ese pacto. Pero nos queda eso, familia. Nos queda que perseveremos. Nos queda que avancemos. Nos queda que obedezcamos. Nos quedan muchas cosas por hacer. Mateo 15:24 dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Nuestro don Yeshua vino a buscar a las vírgenes prudentes, su novia, Israel. Ahora, no tenemos que descuidar, familia, que aún de las 10 tribus, aún de las 10 tribus perdidas que hoy están volviendo, no todos van a ser salvos. Una parte va a ser salvo, otra parte no. Porque van a claudicar. Van a claudicar en los tiempos de tribulación. Y no solamente en los tiempos de tribulación, también porque en estos últimos tiempos, ha entrado muchas enseñanzas que va a hacer que aún los escogidos claudiquen. Y esto lo podemos ver claramente en Mateo 24. Mateo 24. A ver, Mateo 24, perdón, 24. Mateo 24, 4 y 5 dice, Yeshua respondió y dijo, tenga cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías y lo llevarán por camino errado. Ustedes oirán el rugido de guerra y la noticia de guerra lejana, pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Entonces, familia, si hoy yo soy esa virgen prudente,
que estoy en obediencia, que estoy guardando los mandamientos, que estoy haciendo lo imposible para poder perseverar. Tenemos que tener ese cuidado, aún de lo que estamos escuchando, aún de lo que nos están enseñando, aún de lo que estamos recibiendo, aún en los lugares donde muchas veces nosotros nos estamos acercando para recibir un alimento más, porque puede ser que sea adulterado. Y eso nos va a hacer claudicar. Eso va a hacer que podamos ser deslizados, aún de nuestra propia fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a llevar al entendimiento de que ya no hay que guardar los mandamientos, que no hay que guardar esto y aquello. Y eso va a hacer que seamos de esas 5 vírgenes imprudentes, que tenía lámpara, conocen lo del mandamiento, pero no tiene aceite, porque no guardan los mandamientos como tiene que ser, y van a claudicar. Escuchen lo que dice primera de Juan 3, 3:19. 3:19 dice, así es como sabemos que somos de la verdad y no ponemos nuestros corazones en descanso en su presencia. Si nuestros corazones saben algo en contra de nosotros, Yahweh es más que nuestro corazón y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si nuestros corazones no conocen nada en contra nuestra, tenemos confianza en acercarnos a Yahweh. Entonces, cualquiera que cosa pidamos, recibimos de Él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo las cosas que a Él le complacen. Este es su mandamiento. Tenemos que confiar en la persona y en el poder de su Hijo, Yeshua HaMashiach, y seguir amándonos el unos al otro, así como Él lo ordenó. Los que obedecen su mandamiento permanecen unidos con Él y Él con ellos. Así es como conocemos que Él permanece unido con nosotros por sus Ruach HaKodesh, que Él nos dio. Entonces, amado, hoy que nosotros estamos caminando en este entendimiento, en este conocimiento, en este had, mantengámonos unidos, mantengámonos en obediencia, sigamos los pasos de nuestro Adón Yeshua, aún en medio de nuestras tribulaciones, sigamos adelante, sigamos adelante. Este, este capítulo 25, ya lo leímos, ¿no? Yo le había sacado esta parte donde dice lámparas y lo reemplacé por los mandamientos y le quería leer de esta forma para terminar. El reino de los cielos será entonces como las 10 vírgenes prudentes, como las 10 vírgenes. Dice que tomaron sus lámparas, mandamientos, y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas, o sea, desobedientes, y 5 obedientes, prudentes. Las desobedientes llevaron sus mandamientos, es decir, lámpara, pero no se abastecieron del anhelo de obedecer los mandamientos. Y ahí es donde entra lo que le decía, mi amados. Cuando nosotros, sabiendo y comprendiendo, no la queremos cumplir como establece la misma Torah, sino lo queremos cumplir a nuestra manera muchas veces, ¿no? Entonces, si hacemos de esa forma, estamos entrando dentro de estas 5 vírgenes imprudentes. Pero no se atendieron, dice, entonces
a obedecer, no tuvieron el anhelo de obedecer los mandamientos. En cambio, las obedientes llevaron vasijas de su anhelo de obedecer los mandamientos. Punto que tenía el aceite. Tardando el esposo, ¿qué pasó con ellos? Cabecearon, dice, todos. Pero en medio de la noche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo. Salí a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Y ahí podemos ver claramente que aún nosotros que muchas veces que perseveramos, a veces también nos quedamos dormidos. A veces también es como que sobre la hora nos apuramos para todo. Sobre la hora, ay, mañana es pesa, tengo que limpiar mi casa. 24 horas antes quiero hacer una limpieza en mi hogar, queriendo sacar lo que tengo que sacar. Ni siquiera pude lavar bien la mesa de picar carne. Y a veces estamos dormidos, las 10 vírgenes están dormidas. Pero cuando llega el momento, mañana es pesa. Mañana es rocodés. Ah, todavía no hice las compras para los panes. Ah, no tengo vino. No conseguí esto, no conseguí aquello. Los desobedientes dijeron, dice a los obedientes, denos un poco de su anhelo de obedecer los mandamientos, aceite, porque porque nuestro mandamiento, aceite, se están apagando. Nos estamos quedando sin luz. No respondieron ella, porque ni a nosotras nos alcanzará si es que le proporcionamos a ustedes. Es mejor que vayan a lo que venden el anhelo de obedecer los mandamientos y compren para ustedes mismos. A veces hay familia que dice, ay, ¿cómo hago? Dame por favor, necesito esto, necesito ayuda. Deme por favor cómo tengo que hacer esto y aquello. Consejo, ayuda. Se lo dan, se lo, se lo alcanzan, se lo facilitan, pero no tiene el anhelo de obedecer, el anhelo de dar el testimonio, el anhelo de guardar la palabra, ponerla por obra, por práctica. Y eso siempre va a traer consecuencias a nuestras vidas. Pero en esta ocasión le dice, vayan y compren. ¿A dónde tiene que ir? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que acudir? A lo que tienen el aceite, a lo que venden el aceite. ¿De dónde se compra el aceite para las lámparas? De las Keilot, de las reuniones, de las enseñanzas, de las fiestas. De ahí compramos. Por eso es importante entender ese punto, para que no nos falte el conocimiento, para conocer los días, los tiempos, las horas, para poder ser los 5 vírgenes prudentes. Dice que ellos entonces fue enviado para que compre, dice, de aquello que venden el anhelo de obedecer, la que te instruye para que puedas guardar como tiene que ser los mandamientos. Tiene que ir a ellos. Y los jóvenes que estaban preparados entraron con el novio al banquete de la boda. Entonces, familia, el mensaje hoy es eso, que seamos parte de estas 5 vírgenes prudentes. No se olvide que es un remanente lo que va a entrar en la boda del Cordero. Es la novia que está en esa obediencia, que cumple, que guarda los mandamientos.
que caminan en la Torá y la instrucción. Era lo que le quería compartir, amados hermanos. Espero que le sea de bendición. Espero que traiga un tiempo de reflexión a nuestras vidas y que podamos verdaderamente ser esforzados, ser esas personas que aún en medio de las luchas, pruebas o lo que sea que tengamos, que perseveremos. El apóstol Juan, Johanán estaba en la isla de Pasmo. ¿Quién sabe cómo él habrá estado ahí? Durmiendo capaz encima de un pedazo de tela, cartón, no sé. Pero en aquellos tiempos no creo que una cárcel haya sido cómoda como la de ahora. Así que Baruch Hashem. Cuando cortemos ahora el YouTube, quiero compartirle un video y quiero que meditemos en ese video. La quiero poner acá porque por respeto al autor, nada más que por eso. Así que bueno, amado pastor Aarón, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, pues dejamos ahí a los hermanos que quieran Baruch aportar. Hashem. Gracias, amado pastor Alejandro. Bueno, está abierto los micrófonos para los hermanos que quieran hacer preguntas. También está acá el amado pastor José Petrovsky para apoyarnos. Si no hay preguntas, bueno, lo que podemos hacer es, bueno, de última cerrar, oramos y cerramos YouTube y vamos a lo que el pastor Alejandro quiere compartir. Pero los micrófonos están abiertos, no sé si el pastor José quiere hacer algún aporte. También le damos este espacio, pastor José. Shalom, shalom a todos los hermanos que están conectados. No, simplemente decir que es buen tema, porque eh, es un tema que habla congregación adentro, o pueblo adentro. Generalmente se, muchos temas se habla o se enseña de la congregación o del pueblo hacia afuera, para, para despertar al que aún no es un, entre comillas, creyente. Pero este tema es un tema para la congregación. Entonces, introspección, para nosotros analizarnos, eh, ver si tenemos el aceite o no tenemos el aceite. Porque en ciertas formas, eh, muchas veces la persona logra dormirse, pero el que salva en esa situación es el aceite. El aceite le salvó a esas 5 prudentes, ¿sí? Porque todos cabecearon, ¿sí? Y entonces quiere decir que muchas veces el cansancio, el sueño, hablando todo en el ámbito espiritual, hace que uno muchas veces se duerma. Pero justamente es el aceite el que nos va a salvar, ¿sí? Y el aceite siempre en el templo era, digamos, por así decir, el elemento que se utilizaba para consagrar a las personas, para consagrar a un sacerdote, para consagrar a un sumo sacerdote, todo se usaba el aceite. Eh, Inclusive se usa hasta el día de hoy el aceite para, eh, para ungir un enfermo y también para consagrar al ministro. Pero hay que tener el aceite. Entonces, el aceite es parte de la obra del Eterno, ¿sí? Y cuando uno llega a los caminos del Eterno, uno hace un pacto con el Eterno. Es justamente de un servicio. Antes servíamos al pecado, al mundo,
y ahora servimos al Eterno. Por lo tanto, al servir al Eterno como un sacerdote, porque para eso fuimos llamados, para ser un reino de sacerdotes. Y uno de los elementos del sacerdote era tener el aceite junto. Entonces, cuando veía un necesitado, él tenía el aceite. Cuando él tenía que consagrar un ministro en determinado lugar, él tenía que tener aceite. Es decir, era parte del sacerdocio. Y si nosotros somos ese reino sacerdotal, por lo tanto, tenemos que tener ese aceite. Como decía el ministro Alejandro, esas mitzvot, ¿sí? Porque el aceite, y es el aceite de olivo, ¿sí? No es el aceite de soja, aceite de girasol, o de maíz, o lo que fuese, olivo. Y recordemos que en Jerusalén, al este de Jerusalén, hay un monte llamado el Monte de los Olivos, que en Hechos capítulo 1, en nuestra Biblia, aparece como el Monte de las Oliveras, que es lo mismo. Ahí Yeshua ascendió al cielo y ahí va a bajar. Todo esto tiene un simbolismo, porque el aceite siempre se usó como unción. Por eso que en Israel, todos los israelitas, los hermanos de Judá que viven allá, los rabinos, los religiosos, le llaman el monte de la unción. De la unción. ¿Por qué? Porque es del olivo, del aceite, porque allá justamente en ese monte estaban las mayores fábricas de aquella época de hacer el aceite. Y ahí era el lugar donde se hacían los aceites y todo salía de aceite para las lámparas, eh, quemar las lámparas eh, en el can- calend- candelabro, la menorá, ¿no? Entonces el aceite tiene mucho significado. No es en vano que Yeshua va a mencionar de las vírgenes y el aceite. ¿Sí? Quiere decir que cinco no tenían la unción, no tenían los mandamientos, no tenían ese, o sea, habían desvaciado su vasija. Esas vasijas, eh, eh, cada uno de nosotros suma vasija, inclusive hay algunos cánticos, no lo recuerdo bien, pero los hermanos van a recordar, hay himnos que habla que nosotros seamos la vasija. Y es para eso, para contener el aceite, la unción, ¿sí? El rúa, ¿sí? El Espíritu de Dios y todo. Entonces es un tema muy interesante y que es para llamarnos la atención a todos, que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque el afán cotidiano, la aflicción de Egipto que hoy vivimos, hace que muchas veces nos aparte de los caminos al eterno, terminamos cabeceando, pero muchos cabecean sin tener las acciones, sin tener los misbot, los mandamientos, sin tener el aceite, sin tener la unción. Entonces, cuando venga el Mashiach, les va a agarrar desaventajado. Porque aquellos cuando escucharon la voz, el grito, ellas tenían, ellas tenían. Entonces, eh, lo que tenemos que ocuparnos es eso, guardar los mandamientos. Para que el día que cabeceamos, ya sea la muerte, allá en la resurrección, las vasijas tendrán aceite y vamos a entrar en las bodas. Pero si cabeceas o morís sin el aceite, allá en la resurrección no vas a tener aceite. Por lo tanto, no vas a entrar. Y todos nosotros luchamos, y eso por ahí es algo interesante. Todos luchamos.
para entrar. Por lo tanto, tiene que hacer un esfuerzo propio cada día, revisarnos, hacer una introspección, una meditación, de ver si nuestras lámparas están cargadas con ese aceite o que necesitamos cargarlas, para que si Dios decide que uno duerma, uno puede despertar con la vasija llena. Eso quería compartir. Le voy a dar lugar a los hermanos, que los hermanos opinen. Opinen listo con los hermanos, sobre todo que los hermanos que están conectados. Pueden dar su opinión, cómo interpretan este texto, este tema. Pueden contar su experiencia, que justamente de este programa para esto, para que los hermanos opinen, digan. Veo que hay muchos hermanos que ya están levantando la manita, por lo tanto van a dejar lugar a ellos. Baruch Hashem. Amén, pastor, amén. Sí, sí, sí. Pastor, Perdón, pastor, hable usted. es interesante que eh, ese árbol de olivo, ese árbol de olivo es Israel, justamente. Y como israelita tiene que tener fruto. Y si tiene fruto, va a poder dar aceite. Entonces nosotros hoy como es israelita tenemos que luchar para poder llegar a ser verdaderamente ese árbol, ese árbol que puede llegar a dar ese fruto como decía el pastor José, para que cuando durmamos y el día de mañana cuando nos levantemos podamos tener suficiente aceite. Así, amado. Pastor Aarón, se tiene que ir usted, ¿no? No, todavía no. Quería nada más que, bueno, hacerle un aporte eh, sobre el aceite, ¿no? Haciendo, bueno, el pastor José por ahí un poquito, que él entiende un poco más que nosotros sobre los niveles de interpretación de la Torá, ¿no? Yo hago alusión a un drash, por ejemplo, no sé si un drash o algo así, pero también podemos ver que el aceite puede llegar a ser también como el deseo de obedecer la Torá, ¿no? En nuestras vidas, de llenarnos de ese aceite, de tener ese deseo de obediencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Levítico 24? Dice, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacada para hacer arder las lámparas continuamente, le dice. O sea que ese deseo de obediencia en nuestro corazón tiene que ser continuo. ¿Para qué? Para que la luz de la Torá alumbre nuestras vidas. Eso nomás, pastor. Así que le quería dejar ese aporte. Y creo que la hermana Débora levantó la mano. Sí, 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 ella levantó la mano. Sí, bajo la manito. Quería comentarles que cuando vivimos en Italia, nosotros vivimos en el sur y el sur es la parte del país donde más producción de olivo hay. Y es muy interesante ir por los olivares y ver árboles con unas redes a mitad del tronco, entre el piso y la copa, ¿cómo se llaman? Los que cosechan, los cosechadores ponen las redes. ¿Y para qué es esto? Para que la aceituna no caiga en tierra. Porque si la aceituna llega al piso, ya pierde calidad, pierde pureza. Entonces, bueno, averiguamos muchísimas cosas con respecto a esto y habría muchísimo para aplicar en esto, ¿no? De la parábola de las vírgenes y del aceite. Pero algo que me llamó poderosamente la atención, que se contaminan con el polvo. Entonces, yo quisiera apelar a la ayuda de la hermana Graciela, ya que está acá, si ella me puede confirmar, porque estuve investigando un poco al respecto,
Y Graciela, me encantaría, hermana, si me podés confirmar que el ser humano pierde cada hora alrededor de 20 millones de células de piel. ¿Es cierto esto? Sí, más también, hermana, sí. Y Más más también. también por descamación, sí. Sobre todo de la piel, ¿no? O sea, es Sí, por descamación. claro, gracias, gracias. Me ayudaste, Está bien, no, por nada. me ayudaste un montón. Porque el polvo generalmente está compuesto de desechos de insectos, restos de comida, arena, pero la mayor parte del polvo está compuesto de aquellas células muertas que nuestra piel va desechando. Entonces, pasando todo esto a lo que es realmente el aceite, purísimo, como exige el Eterno para las lámparas, que no pueden contaminarse ni siquiera con el polvo donde nace el árbol, donde crece el árbol, donde da fruto, donde después se cosecha. Pero si ese fruto toca el polvo, se contamina. O sea que si mi fruto toca mi propio polvo, yo misma estoy contaminando mi fruto. Entonces es tremendo para mí la profundidad que tiene esto, porque nos fijamos mucho de repente en el fruto de los demás y no nos damos cuenta que el primer fruto que yo tengo que examinar es el de mi propia vida. Y cuidar que mi fruto no se contamine con mi propio polvo, con mi propio desecho, para que después el Padre pueda realmente extraer ese aceite purísimo para sus lámparas. Quería comentarle esto que a mí me enseñó muchísimo y se los quería compartir. Hermoso, hermana, hermoso. La verdad que gracias por ese aporte. Baruch Hashem. Bueno, amado pastor Alejandro Samaniego, no sé si se encuentra por ahí. Si hay algún hermano más que quiera dar una aporte. Ah, La, perdón, pastor. Ahí la está el hermana pastor Vera, José. la hermana Vera, familia Vera. Ahí está. Adelante, hermana Fabiana. Sí, Shalom, shalom. La verdad que totalmente de acuerdo con lo que dijeron todos, y yo lo llevaba a lo personal, ¿no? Que para extraer el aceite puro hay que prensarlo tantas veces para que salga cada prensada es más puro todavía, ¿no? Entonces yo pensaba, acá reflexionando junto a mi marido, decía, como dijo la hermana, como dijo usted, Pastor Aarón, como dijo el Pastor Ale, el Pastor José, todo va en función, yo decía, a los procesos, ¿no? Esa prensa que tenemos nosotros para llevar un aceite puro y para no perder que en cada proceso que estamos pasando, que el que nos está procesando para sacar ese aceite es Yeshua mismo, porque Él lo demostró. Entonces, cómo uno a veces se bajonea, como decimos acá, ¿no? Estamos, ay, otra vez me viene esto. Y no nos ponemos, este proceso va a sacar aceite puro, el aceite que me va a llevar a Él, el aceite que me está preparando. Entonces yo lo llevaba a ese nivel mío espiritual acá en familia, que cada proceso es un machacazo más para sacar ese aceite puro. Porque muchas veces atrás de cada uno hay un proceso. Puede ser poco, pero para la persona que lo está pasando es un montón. Y sabe, ojalá me pasara eso. Y no es así, porque nos está limpiando, nos está procesando, nos está sacando el polvo, nos está zarandeando.
para que esa lámpara, como dijo el pastor Petrovsky, cuando tengamos que dormir y esperar, esté pura. Entonces, yo doy gloria a Dios y doy gracias por esta enseñanza porque es como una fortaleza más para que nosotros podamos tener ese olor que larga el aceite puro de oliva. El puro puro es maravilloso, tiene un aroma que no es descriptible con nada, que vos te das cuenta enseguida cuando te venden un aceite trucho, cuando te venden uno puro puro. Y muchas veces no pasa por el dinero, sino pasa por la esencia del olor y el color. Y nosotros tenemos que tener esas vestiduras blancas y ese olor de aceite puro. Entonces, Baruch Hashem en cada proceso, ¿no? Porque es una limpieza más, un machacado más para tener esa lámpara prendida. Que no hay que aflojar, que sabemos que Él está ahí. Como dijo el pastor Alejandro, que esa preparación no solamente para Pesach, tiene que ser para cada Shabbat así. Esa preparación para cada una de sus fiestas. Y nosotros continuamente, todo un día, todos los días es una fiesta, porque primero damos gracias porque nos tiene acá y nos tiene en cuenta un día más de vida. Entonces, ese proceso, bienvenido sea para tener eso a la mano. Era eso, aportar nada más lo que yo lo saqué como espiritual, ¿no? Shalom. Gracias, hermana Fabiana, por el aporte, sí, sí, tal cual. Así es, así que bueno, amado José, ¿tiene algo más para cerrar y algunas palabras más? ¿Alguien más? No sé, ahí la familia Pérez, Caturro, Joy, no sé, un aporte más. Para cerrar ya, al menos de mi parte, eh, el olivo que representa Israel, que somos cada uno de nosotros, una planta, tenemos que producir fruto. Pero el olivo tiene una característica, que ella sin proceso, ella no es comestible. Para usted sacar el aceite tiene que pasar un proceso. Ahí usted puede ingerir el aceite. La aceituna así, cruda, no es comestible. Hasta la aceituna que compramos tiene que pasar un proceso de hervido en sal y todo lo demás. Que sí que se tiene que trabajar y produce un excelente resultado. ¿Sí? Excelente resultado. El árbol tiene que ser podado. Que sí que tiene que haber podas en nuestras conductas. Y ahí él produce. Entonces, el olivo, el israelita, el que produce el aceite, el que hace iluminar la lámpara y que trae luz en las tinieblas, tiene que pasar un proceso, ya sea de poda, de cocción, de prensado, de machacado, como dice la Torá, el machaque, genera resultados. Y eso muchas veces cuando una persona está pasando algún proceso de machaque, de aflicción, de problema, de dificultad, hay que por ahí verle más allá que es un dolor que hasta produce llanto o sufrimiento, ver que va a producir en nosotros, si lo tomamos de la forma adecuada, siempre de la mano del Eterno, nos va a producir ese aceite. Y nuestras lámparas van a arder y van a tener ese aceite que queremos. Entonces muchas veces el problema en nuestra vida es hasta beneficioso en la parte espiritual, porque va a producir un buen fruto, un aceite para que arda la lámpara. Bueno, muchas gracias, amado Pastor José, por el aporte. Y es maravilloso, porque hoy podemos entender que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que ha sido llamado a ser diferente, a ser luz en medio de las naciones, ha sido llamado a dar frutos, aunque eso no se ha podido llegar a ver, pero hoy nosotros, estas 10
Virgen que estamos volviendo guardando los mandamientos y de esta forma estamos siendo luz a las emanaciones. Y bueno, gracias familia por sus tiempos. Y bueno, vamos a hacer una oración. Si no hay otra cosita más, vamos a hacer una oración, vamos a cerrar este tiempo. Y le pido 5 minutitos más que le quería compartir entonces el video, pero vamos a salir de YouTube. Bendito Rey, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por este momento, gracias por tus palabras, gracias por las instrucciones que tú siempre, Señor, pones ante nuestros ojos para que podamos caminar en ella. Bendito Rey, tu palabra, tu Torah es esa luz, esa lámpara que necesitamos para poder caminar rectamente. Bendito Rey, por la hora y los méritos de nuestro don Yeshua, te damos gracias porque en estos tiempos que nosotros estamos volviendo, estas 10 vírgenes que están volviendo, Señor, hoy día, estas 10 tribus perdidas que están volviendo, hoy, Señor, te pedimos que nos dé la fuerza, la sabiduría, el entendimiento y por sobre todas las obediencias, Padre, para poder guardar tus mandamientos y de esta forma verdaderamente nosotros podamos demostrar esa integridad, podamos demostrar, Señor, ese testimonio vivo, Señor, que tú has hecho en cada uno de tus hijos, en cada uno de medio de las familias en este pueblo maravilloso, la cual es la casa de Israel, Padre. Por las horas y los méritos de nuestro Señor Yeshua, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, familia, muchísimas gracias por su tiempo. Que el Eterno le bendiga grande y poderosamente. Les saludamos a los que nos están mirando por YouTube también, que nos ayuden con un like para que pueda llegar a más ovejas perdidas de las casas de Israel que aún están en medio de las naciones. Que tengan un buen descanso, familia. Laila Tov.